Dentro de un psiquiátrico, un joven de 13 años se encontraba sentado en una cama mientras esperaba su sección diaria. Llevaba unos meses, pero aún así se sentía como si recién hubiera ingresado, preparando algunos papeles. Movía mucho las manos, se sentía nervioso, hasta que finalmente llegó un doctor, alto, de ojos cafés, cabellos rubios y piel pálida. Tomó una silla que se encontraba afuera del cuarto y con su tablilla comenzó a hablarle. Dime quién eres. Demian Vega Dávila. Bien, al menos aún eres tú. ¿Las otras personalidades están dormidas? Sí, creo que sí. ¿Cómo te has sentido? Nervioso, quiero irme con mis padres. Pero sabes que ya no tienes padres, ¿o sí? Ah, cierto. El psiquiátrico entendía que Demian no podía acordarse de mucho. Después de todo, estaba lidiando con alguien que padecía el trastorno de identidad disociativa. El joven solo se arrepentía de lo que ocurrió. ¿Puedes recordarlo? Sí, tal vez, no estoy seguro. ¿Qué es lo que más recuerdas? Él contó a detalle lo que lograba recordar. Decía que estaba dormido por un fuerte dolor de cabeza, luego por alguna razón había tomado el mazo que tenía su padre en sus herramientas. Lo último que recordaba era ver a la policía. Mientras estaba arrodillado, al lado de él, estaba el mazo lleno de sangre. Lo único que pudo hacer fue llorar mientras se reía nerviosamente. Tomó los papeles que resguardaba en su cama, los cuales eran como los que había dibujado en la comisaría, pues no podía hablar más que mover la cabeza. Tenía miedo de que una de las personalidades saliera. Fue difícil que entendieran al principio, pensaron que estaba bromeando o que estaba drogado. Mi abogado tuvo que especificar algunas cosas, hasta eso era buen abogado. ¿Lo pagaron tus tíos, no? Sí, ellos querían que la sentencia fuera baja, pues ellos aún no creían lo que hice, ni yo sé si lo hice. El doctor Stefan le dio una crayola para que dibujara algo, a lo que Demian simplemente dibujó las personalidades que contenía su cuerpo, o al menos, las que creía tener. Eran un total de 3 contándolo. Explicaba que uno era como indiferente, más bien que todo le aburría. Él se describía como alguien tímido, nervioso y hasta cierto punto ansioso, mientras que la última podría decirse que era la acumulación de odio y rencor que llevaba durante años. El doctor observó y le preguntó: ¿qué edad tenías cuando comenzaste a sentir a esas otras entidades? El joven le respondió que fue a los 8 años. Stefan quedó algo sorprendido, no por el hecho de la corta edad que tenía, sino que ni sus padres o cualquier otro familiar no lo hayan llevado antes de que aumentara el estado. Suspiró y miró de nuevo al joven, preguntándole si recordaba una anécdota traumática, algo que hiciera que sus personalidades se dividieran. Demian solo negó con la cabeza. Luego de unas horas Stefan se marchó, para dejar descansar a su paciente. Sería difícil curarlo, pero lo intentaría. Al cerrar la puerta, Demian se dirigió a un espejo que se encontraba encima de un lavabo. Observó detalladamente su aspecto, sus cabellos negros algo desarreglados, ojos cafés, piel güera. Se sentía en un estado de trance, tocaba el espejo como si quisiera pasar a través de él. Una risa salía de sus labios, la mirada cambió a una cínica. No puedes deshacerte de nosotros, somos tú después de todo. El chico quedó perplejo, creía que no podía comunicarse con ellos, pensó que solo podía verlos mientras dormía, a lo que otra vez su mirada cambió a una risueña. Oh vamos, hago lo que tú quieres hacer, y si hubieras dejado que el ogro saliera, le hubiera explicado al doctor nuestro motivo de haber exterminado a tus padres, o lo que ese sacerdote nos hizo. Demian rompió en varios pedazos el espejo. No le importaba si su mano tenía incrustados varios vidrios. Observó su mano que le salía algo de sangre y con ello, su expresión cambió a una sin emoción. En el suelo empezó a dibujar algo bastante raro. Parecía ser un hombre sonriente, vestido de traje con algunas manchas y sombrero de copa. Supongo que es lo mejor que pude hacer. No pensé que lo dibujarías considerando tu actitud. Pero es lo único que ahorita tenía para entretenerme. Para ser alguien que le da igual lo que ocurre a su alrededor, creo que eres la personalidad más loca, y eso que yo planeé lo del asesinato. Tal vez, no sé, solo quiero tener algo para desaburrirme, ya que básicamente estamos en una caja, sin poder hacer algo, pero bueno, que se puede esperar. Una vez que la sangre ya no escurría por su mano, con un tono muy vacío dijo a unos enfermeros: Señor, me he cortado la mano con un espejo, ¿me podría vendar o algo así?
Lo haría yo, pero no tengo materiales. Los enfermeros fueron rápido a vendarle la mano, mientras el joven miraba el techo, deseando que ya se acabara. Sentía que tardaban mucho para una mano y sin ningún motivo comentó: ¿Por qué seguir creyendo que los sacerdotes son hombres de bien, si cuando menos uno lo espera, ya están cometiendo cualquier crimen impunemente? Los enfermeros solo lo metieron a su cuarto, no sin antes tomarle foto al dibujo y limpiarlo. A la mañana siguiente, despertó adolorido de la mano, miró las vendas que la cubrían, no recordaba qué había pasado después de romper el espejo. Entró Stefan, Demian se había sentado en la misma posición, el doctor comenzó haciéndole las preguntas por un rato, lo más que podía recordar, lo más que podía sentir le respondía, llegando a un punto, Stefan mostró una foto que uno de los enfermeros le había enviado, al verla, el joven se quedó sin habla. ¿Qué pasa? ¿Acaso recuerdas a ese hombre? Él se cubrió con una almohada, asintiendo con la cabeza, el psiquiátrico se la quitó, preguntándole de nuevo, el muchacho no tuvo opción y le mencionó lo que podía recordar, comentaba que le apareció de la nada, era como un amigo imaginario, pero que siempre veía por él, jugaban los dos, incluso podría decirse que lo protegía, entre más recordaba a ese hombre, más contaba, sonreía bastante, hasta que Stefan le preguntó algo que hizo que regresaran algunos recuerdos que hubiera deseado que siguieran bloqueados. ¿Cómo conociste a este sujeto? La sonrisa se le fue de repente al muchacho, tragando saliva. Por lo que supe hoy de tus tíos, es la segunda vez que te llevan a un psiquiatra. ¿Por qué? Fue por él. Negó la cabeza de una forma nerviosa, sus ojos se llenaban de lágrimas. Stefan trató de calmarlo tocándole el hombro, el joven se separó gritándole que no lo tocara, los enfermeros abrieron la puerta, para tratar de ponerle un anestésico, a lo que el doctor les negó y luego una mirada vacía se veía en el rostro lagrimeado del joven, respiró y se sentó agachando la cabeza, todo se había quedado en silencio. Demian dirigió la mirada al doctor, solo tenía una expresión de aburrimiento y comentó: Bueno, empezó cuando íbamos a la iglesia mis padres y yo, casi nunca sabía por dónde era el camino de la casa hasta allá, ese día por alguna razón me había perdido, quisiera decir cuál, pero eso nos haría perder el tiempo, ¿no creen? Stefan estaba grabando lo que decía el joven, mejor dicho, una de sus personalidades. No sabía dónde estaba, no sabía ni siquiera dónde se encontraban mis padres, los buscaba, gritaba, una persona me tomó del hombro, esa persona era el padre de la iglesia. El joven bostezó, explicando que a este punto se saltaría ciertas cosas, debido a que era tedioso de hablarlo. Él me llevó adentro de la iglesia, pero más que eso, me había dado algo de beber, un jugo al parecer. Bueno, sabrán que cuando alguien te da un jugo en un vaso no siempre es bueno, ¿o sí? Supongo que debimos suponerlo, pero tal solo éramos niños, unos niños con inocencia, sin saber que estaba bien o mal, que original no. Una risa comenzaba a salir de él, los enfermeros estaban preparados, esperando a cualquier movimiento que el chico hiciera, a lo que simplemente sonrió y con una mirada cínica habló. Bien, me toca decir la otra parte porque el otro no dirá más. Tomó una almohada para acariciarla, comentando lo siguiente. Él nos tenía en un lugar, parecía su cuarto, nos obligó a hacer cosas, tocarlo mientras él nos tocaba, nos vendó, nos introdujo cosas por la boca y por detrás, nos lamía, ¿por qué no nos resistimos? Estábamos drogados al parecer, la razón por la cual nos separamos de mamá y papá es que ellos empezaban a discutir, pues eran padres muy jóvenes. Empezó a soltar unas risas mientras rompía la almohada.
Para cuando escapamos, él nos perseguía, no quería que nadie supiera de su secreto, corríamos por un bosque, nos tomó, nos trató de ahorcar con sus propias manos y por si fuera poco, nos golpeó con una piedra, tan fuerte que momentos antes de perder la conciencia, vimos a ese tipo alto sonriente, transformándose en algo horrible. Una vez más, su rostro no mostraba una expresión. Recuerdo que estuve en el hospital, escuché que tuve abuso sexual, mis padres me llevaron a un psiquiátrico, pero no era muy bueno, solo hizo que nosotros existiéramos. La sonrisa siniestra regresaba, pero esta vez se acercaba lentamente al doctor y le susurró. Yo maté a los padres porque más que ser de ayuda, solo nos perjudicaron, eran jóvenes, no podían cuidarnos como uno quisiera y ¿sabes? Es divertido como crujen los huesos de la mandíbula. Los enfermeros lo tomaron y antes de poder hacer algo lo sedaron. Stefan estaba algo alterado, pero mantuvo la compostura, no podía creer que dos de las personalidades hablaran y se turnaran para contar la anécdota, entendía entonces el por qué se encontraba así, por lo tanto comenzó a hacer algunas cosas, era su paciente y después de todo, debía de ayudarlo de algún modo u otro. En los años que transcurrieron, el doctor le daba varias secciones, dependiendo de las personalidades él le invertía el tablero con tal de enseñarle que debía ser el dominante, más los medicamentos que le daba día a día, para cuando cumplió los 18 se sentía más tranquilo, seguro, básicamente sus otros yo habían desaparecido. Al mirar el doctor que estaba bien y no sería un peligro para la sociedad, finalmente lo dejaron en libertad, el joven llevaba un suéter negro con algo de blanco en el cuello y muñecas, unos pantalones de mezclilla, botas negras y algo que le había dado el doctor para recordarle que debe tener una mente equilibrada, eso era un amuleto del yin yang, de un lado era blanco, mientras del otro era rojo oscuro, sus tíos lo esperaban y lo abrazaron con gran alegría, a lo que él con algunas lágrimas correspondió. Sus tíos le habían dado una habitación que era de su hijo ya emancipado, de bien agradecido, entró al cuarto, mirando todo lo que había, cuando sus tíos se retiraron, él quiso hacer bastantes cosas, sin embargo, algo lo estaba preocupando, era el hecho de recién haber salido de un psiquiátrico, temía cómo lo trataría la gente si supieran de ello, suspiró. Debía tener la mente tranquila, de todas formas contaría con el apoyo y cariño de sus tíos, se relajó e intentó entretenerse con algo más, miró un pequeño librero el cual contenía varios temas, buscó uno que le agradara, fue ahí cuando encontró un libro de mitos y leyendas, eso le hizo pensar en aquel sujeto con el que se encontró hace tiempo. ¿Existirán seres como él? Susurró. Eso le había dado la motivación de leer el libro un rato, no solo eso, sino también de poder mirar en internet algunos casos peculiares, tratando de hallar una respuesta lógica o comenzar a creer que existen seres paranormales. Estuvo su primera noche investigando, leyendo y escribiendo varias cosas en una libreta, casi no pudo dormir de la emoción, así siguió durante 3 días más, hasta que sus tíos sintieron que ya era hora de que saliera por primera vez a conocer, relacionarse con otras personas. Cuando sus tíos le avisaron, el chico con algo de sueño, sonrió pero a la vez se puso algo nervioso, a lo que sus tíos solo lo abrazaron, diciéndole que todo estaría bien, que ellos lo acompañarían mientras, hasta sentirse seguro, le dejaron una camisa azul, con sus pantalones de mezclilla y botas, él tomó el amuleto, colocándoselo en el cuello. Caminando por la banqueta, miraba para todos lados, la gente se le quedaba mirando, al menos eso sentía, varios los saludaban, poco a poco se tranquilizaba, hasta que una mujer que llevaba a su niña, miraron a los tíos y comenzaron a conversar, la niña miró al chico desorientado, el muchacho solo la saludó, pero la niña dirigió su vista a la mamá y le comentó saltando. Mamá, encontré al loco que tú y papá hablaban. Los tíos sorprendidos observaron a la mujer, quien solo se apenó, regañando a la niña. Lisbeth, no le digas así al muchacho. La pequeña inocentemente le dijo. Pero mamá, tú siempre le decías así.
Los tíos indignados, le reclamaron a lo que solía ser la amiga de la tía. Demian con una sonrisa tranquila, les dijo a sus tíos, que estaba bien, que si solo podrían seguir caminando. Ellos sin decir nada se llevaron a Demian a otro lugar. Ese sería el comienzo de la recaída. Cuando regresaron a la casa, le pidieron disculpas a Demian, sonriendo los abrazó yéndose a su cuarto. Sería difícil relacionarse, pero debía hacerlo. Él trataba de ser optimista. Para calmarse, investigó a fondo varios casos paranormales, mitos, leyendas. Podría decirse que era su refugio. Cuando miró la televisión, se quedó helado por lo que miró. En otras noticias hubo un caso de un joven el cual asesinó a golpes a su hermana de apenas 9 años, la razón aún se desconoce. Esto recuerda mucho al caso de Demian Vega, el cual asesina brutalmente a sus padres con un mazo, quien por cierto, se nos ha informado que después de un tratamiento de 5 años ha sido liberado. Esperemos que este joven tenga una segunda oportunidad de reintegrarse. El error que cometió el noticiario de no guardar la privacidad sería fatal, pues solo causarían más estragos a la vida del joven. Apagó la tele mientras comenzaba a llorar abrazándose las piernas. Si tanto querían eso, ¿por qué no solo se callaron? En 2 años, a pesar de que sus tíos lo acompañaban, la gente no podía verlo con buenos ojos. Algunos incluso le gritaban vuelve al manicomio, otros casos insultaban también a los tíos. Al mirar eso, Demian les pidió que ya no lo acompañaran y decidía ir disfrazado a varios lugares. Cambió parte de su apariencia, su cabello lo tenía tan largo que le llegaba a los hombros, la vestimenta y su mirada había cambiado, era una persona mucho más diferente a lo habitual. A veces llevaba una gabardina, con lentes y un sombrero. Sin embargo de ello, aquellos que lo llegaban a reconocer, le insultaban. Cuando trató de conseguir trabajo, no podía por los antecedentes penales. Eso solo lo hacía sentir cada vez más depresivo, queriendo no salir de su cuarto. Entendía las circunstancias, trataba de no rendirse, se decía que era normal, que todo estaría bien, pero era inútil. La presión, la discriminación, los problemas que le causaba a sus tíos, la depresión, provocarían que algo en él regresara. Te lo dije, nosotros solo dormimos un tiempo, pero sabíamos que nos necesitabas. La risa salía una vez más en sus labios, se tapó la boca y se miró a un espejo. Al principio se sentía como él mismo, hasta que miró la sonrisa de su rostro y la voz ronca se escuchó. Es inevitable escapar, somos tú, siempre lo hemos sido. Otra voz comenzaba a salir de él, este se oía más somnoliento, más relajado. Las dos personalidades que estuvieron encerradas en la mente del joven, volverían a conversar. Bueno, ¿ahora qué? No me digas que harás lo mismo que con los padres. Eso es muy repetitivo y no quiero estar de nuevo en ese lugar, es muy aburrido. No me hagas recordarlo, porque me dan ganas de volverlo a hacer con los tíos. Se nota que no puedes ser más discreto, pensar que esperaste a que estuviera dormido el otro, solo para cometerlo. Ja, me dices indiscreto, pero mira quién habla, a ti ni te importó que lo hiciera, no protestaste cuando le rompí el cráneo a nuestro padre, ni mucho menos cuando deshice la quijada de nuestra madre. ¿Por qué hacerlo? De todas formas o morían por ti o morían por otra cosa, tarde o temprano llega a la muerte, incluso para nosotros, así que ¿para qué? Demian, en un acto de no escuchar a sus otras voces, se tapó las orejas pero no podía evitarlo. Después de todo era quien hacía esas voces de manera involuntaria. En eso volvían los recuerdos, lo del sacerdote, los días que pasó en el psiquiátrico, el asesinato, el miedo a las iglesias, cada golpe que daba a alguien sin darse cuenta. Cuando supo que no estaba solo en su mente, lo último que recordaba era al doctor diciéndole: tienes que mantener tu mente equilibrada. Equilibrio. Fue entonces que comenzó a mirar toda su vida, lo bueno y lo malo. No puedo estar equilibrado, si mi mente no lo está, no puedo tener la mente equilibrada, si mi vida no lo es. La personalidad de voz ronca le comentó. Estamos zafados, ¿cómo puedes atornillar el tornillo perdido?
Demian solo se golpeó con la pared, tratando de hallar una solución. Un pensamiento pasó por su cabeza: debía ir al lugar donde todo ocurrió, necesitaba respuestas, así que luego de investigar la ubicación, le comentó a sus tíos que quería seguir su rumbo con el pretexto de buscar algo mejor y ya no hacer que se tomen molestias. Sus tíos al principio no querían, pero después entendieron que él ya debía ser su vida y que ellos no siempre podían estarlo acompañando. Le dieron unas maletas con ropa, agua, comida, dinero, luego se dieron un abrazo y Demian, con las mismas ropas que llevaba cuando salió del psiquiátrico, se marchó. Después de unos días, el joven había llegado a su objetivo. Cada vez que observaba el lugar simplemente le causaba repulsión, temor y al mismo tiempo tranquilidad. Llegó a donde fue la escena del crimen de hace 12 años, no parecía nada raro. Al indagar un poco más, se encontraría la casa donde el sacerdote hacía sus atrocidades. Casi no tenía mucho, pensaba que la policía o alguien más tomaron lo que había. ¿Lo recuerdas? ¿Qué tiempos, no? Decía la personalidad de voz relajada. Sí, en esos entonces no sabía si lo que ocurría era real o no. Respondió Demian. Entre las cosas que aún quedaban, encontró un muñeco de un bebé con una cruz en la frente. Suspiró y se quedó sentado en el rincón de la casa, contemplando el techo, lo que alguna vez fue estar en ese lugar, y los niños que estuvieron antes que él. No comprendía el porqué, pero por primera vez las tres personalidades hablaron. La personalidad de voz relajada dijo: ¿entonces es el final? Ya podemos descansar. Según queríamos buscar algo que nos ayudara, pero nos dejó con las manos vacías. ¡Qué desperdicio de tiempo! La segunda, la ronca, respondió: creo que ya es hora, ¿no? Mira lo que esa basura de cura nos hizo. No tenemos trabajo, ya les ocasionamos problemas a nuestros tíos. Aun si quisiéramos hacer el camino que hicimos con nuestros padres, esta vez terminaríamos en la cárcel o en la silla eléctrica, porque no solo usamos la cuerda que guardamos para ahorrar ya las molestias. La última, que sería la dominante, dijo: ¿creen que deba hacerlo? Así es, de hecho, debiste hacerlo antes de que planeara llenarme las manos de sangre. Por primera vez, estoy de acuerdo con el sádico, es la única opción que tenemos, Bel, o al menos de esta forma, ya no harás sufrir a los tíos que dices querer. Está bien, lo haré. Colocó el extremo de una cuerda en un tubo de la casa, mientras que el otro se lo ponía en el cuello. Ya es el momento, a menos que quieras que tengamos el camino de sangre y ver hasta dónde llegaremos. La otra personalidad dijo: o podrías quedarte aquí esperando tu muerte tranquilamente, sería más relajado, pero más lento, ¿no crees? Demuéstrale que se equivoca. Demian susurró: que la luz y la oscuridad de mi ser, por fin estén balanceadas. Al día siguiente, unos niños pasaron por la casa abandonada. Al usar las lámparas, solo miraron un muñeco colgado con una cuerda. En su pecho se halló un dibujo donde se encontraba un niño pequeño, sosteniendo la mano de un ser desconocido. Ambos sonreían como si nada malo les estuviese pasando, como si todos los problemas se hubieran ido.